El hijo del millonario se casó con la humilde limpiadora para contrariar a su padre. Sin embargo, al encontrar a su hijo, se quedó paralizado con lo que vio. Mateo siempre había vivido a la sombra de su padre, don Salvador, un hombre cuya reputación de magnate implacable lo precedía. Desde niño, Mateo fue testigo de cómo su padre construía un imperio, no solo con inteligencia y astucia, sino también con mano de hierro. Don Salvador nunca dejó espacio para la duda, ni en los negocios, ni en la vida familiar. Para él, todo se trataba de control. El control sobre su fortuna, sus empleados y, por supuesto, su hijo único. La mansión en la que Mateo creció era una jaula de oro, rodeado de lujos que muchos solo podrían imaginar. Mateo, sin embargo, nunca se sintió verdaderamente en casa. Los días pasaban entre reuniones interminables con asesores, viajes de negocios y banquetes con personas que apenas conocía. Cada paso que daba estaba supervisado, como si fuera una marioneta en el escenario de su padre. A menudo, don Salvador repetía: «Hijo, este imperio será tuyo algún día. No hay espacio para errores. Debes aprender a ser fuerte y a tomar decisiones sin dudar». Pero mientras las expectativas de su padre crecían, Mateo sentía cómo se iba apagando su verdadera esencia. En lugar de disfrutar de la fortuna familiar, él ansiaba una vida más sencilla, lejos de las intrigas y del poder. Quería ser libre, algo que don Salvador no podía ni quería entender. A pesar de todo, Mateo siempre había mantenido una relación respetuosa con su padre. Sabía que su padre le había dado todo: educación, recursos y, sobre todo, la oportunidad de heredar un legado. Pero ese legado pesaba demasiado sobre sus hombros. Las conversaciones entre ellos se habían vuelto cada vez más tensas. «Papá, no sé si quiero seguir tus pasos, quiero algo diferente», dijo Mateo una noche después de una cena formal, sabiendo que sus palabras no serían bien recibidas. Don Salvador lo miró fijamente, con esa frialdad calculadora que utilizaba tanto en los negocios como en la familia. «¿Diferente? No hay nada diferente que puedas hacer. Eres mi hijo. Tu destino ya está escrito. Te casarás con una mujer digna de nuestra posición y tomarás las riendas de todo lo que he construido». Esas palabras resonaban constantemente en la cabeza de Mateo. Tu destino ya está escrito. Pero, ¿y si no lo estaba? ¿Y si podía reescribirlo a su manera? Fue entonces cuando comenzó a notar algo que cambiaría el rumbo de su vida: la presencia silenciosa y humilde de María. María, la joven que trabajaba como empleada doméstica en la mansión, había pasado inadvertida durante mucho tiempo, pero ahora ocupaba cada pensamiento de Mateo. Ella no formaba parte de ese mundo de lujo y falsedad, pero su sonrisa sincera y su mirada de esperanza lo atraían de una manera que no podía explicar. Ella representaba todo lo que Mateo deseaba: simplicidad, autenticidad y, sobre todo, libertad. A diferencia de las jóvenes de la alta sociedad con las que su padre quería que se casara, María era diferente. Provenía de una familia humilde. Había trabajado desde muy joven para mantener a los suyos y, a pesar de su situación, siempre mostraba una bondad inquebrantable. Ella lo escuchaba sin juzgarlo, algo que nadie más en su entorno hacía. Los encuentros entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes, y Mateo comenzó a darse cuenta de que sentía algo más profundo por ella. Sabía que su relación con María era completamente inaceptable a los ojos de su padre, pero eso solo fortalecía su deseo de estar con ella. Una noche, después de haber pasado horas hablando con María en la cocina, Mateo tomó una decisión. No podía seguir viviendo bajo el control de su padre. No podía continuar siendo prisionero de un destino que no había elegido. Necesitaba algo más, algo que solo María parecía poder ofrecerle. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Don Salvador lo sabría tarde o temprano. Y cuando eso sucediera, el caos sería inevitable. Desde el momento en que Mateo decidió seguir su corazón, su vida cambió por completo. Los encuentros con María, que al principio eran fugaces, se convirtieron en algo más frecuente. En las sombras de la mansión, donde la opulencia y el poder reinaban, ellos encontraron un espacio de intimidad,
un refugio lejos de las miradas inquisidoras de don Salvador. Cada vez que Mateo entraba en la cocina al final del día, sentía que estaba escapando de la prisión dorada que su padre había construido. María siempre lo recibía con una sonrisa, una tan genuina que le devolvía el ánimo después de soportar las interminables expectativas de su familia. No necesitaban hablar mucho. A veces, unas pocas palabras intercambiadas mientras ella lavaba los platos o preparaba el café bastaban para crear un vínculo más profundo que cualquier conversación superficial que Mateo tenía con las jóvenes de la alta sociedad que su padre le presentaba. Una tarde, después de un largo día de reuniones que lo habían dejado agotado, Mateo se encontró de nuevo en la cocina. María estaba allí, como siempre, con su cabello recogido y el delantal puesto, pero algo en su semblante le pareció diferente. Tal vez era la luz que entraba por la ventana, o tal vez era la forma en que lo miraba. Mateo no pudo evitar sonreír. Hoy fue uno de esos días en los que todo parece salir mal, dijo Mateo, dejándose caer en una silla frente a la mesa. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó María, mientras se acercaba con una taza de té. Mateo tomó un sorbo, y durante unos segundos se dejó llevar por el simple placer de estar en su compañía. A su alrededor, el lujo de la mansión parecía desaparecer, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió en paz. Pero esa paz era frágil. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal a los ojos de su padre, pero ¿acaso lo que su corazón le pedía podía estar equivocado? María, dijo finalmente, tomando su mano con cuidado. Nunca imaginé que podría sentirme así. Contigo, siento que puedo ser yo mismo. María lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Sabía que había una línea que no podían cruzar. Ella era solo una empleada, y él era el hijo del hombre más poderoso que conocía. Pero en su interior, también sentía esa conexión especial, ese lazo que se había ido fortaleciendo con cada conversación, con cada sonrisa compartida. «Mateo, esto es peligroso», murmuró ella, retirando suavemente su mano. «Si tu padre se entera, no me importa lo que él piense», respondió Mateo, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Estoy cansado de vivir bajo sus reglas. Quiero estar contigo». El silencio que siguió fue abrumador. Ambos sabían lo que eso significaba. No solo era desafiar las expectativas de don Salvador, era desafiar todo lo que la sociedad esperaba de alguien en la posición de Mateo. Pero en ese momento, ninguno de los dos parecía dispuesto a retroceder. Desde entonces, su relación tomó un rumbo más intenso. Ya no eran solo conversaciones en la cocina o miradas furtivas. Mateo comenzó a buscar cualquier excusa para pasar más tiempo con María, a veces ayudándola en las tareas más mundanas, como limpiar o arreglar pequeños detalles en la casa. Para él, esos momentos eran más valiosos que cualquier reunión de negocios o evento social. Sin embargo, sabían que no podían seguir así por mucho tiempo. Don Salvador era un hombre observador y pronto empezaría a notar las ausencias de su hijo en las reuniones importantes o los largos periodos en los que Mateo desaparecía sin dar explicaciones. Una tarde, mientras Mateo y María caminaban por los jardines de la mansión, escondidos entre los altos setos, ella se detuvo de repente y lo miró a los ojos. «No podemos seguir ocultándonos para siempre», dijo, con una voz cargada de preocupación. «Tu padre lo descubrirá tarde o temprano, y no sé qué hará cuando eso pase». Mateo suspiró. Sabía que ella tenía razón, pero no podía soportar la idea de separarse de ella. «Lo sé, María, lo sé, pero no estoy dispuesto a perderte. Encontraremos una solución. Confía en mí». María asintió, aunque la sombra de la duda todavía nublaba sus pensamientos. En el fondo, ambos sabían que su romance era una bomba de tiempo, y cuando finalmente estallara, las consecuencias podrían ser devastadoras. Los días de paz y clandestinidad que Mateo y María habían disfrutado comenzaron a desmoronarse cuando don Salvador empezó a notar la ausencia de su hijo en los eventos familiares y en las reuniones de negocios. La irritación de don Salvador crecía a medida que se percataba de que Mateo, el hijo que debía estar formándose para tomar las riendas del imperio,
se distanciaba más y más de sus responsabilidades. Una tarde, después de una importante reunión con socios internacionales en la que Mateo no se presentó, don Salvador convocó a su mayordomo de confianza, Ignacio, para indagar sobre el paradero de su hijo. «Ignacio, ¿dónde está Mateo?», preguntó don Salvador con su voz grave y autoritaria. «Señor, lo vi esta mañana por la casa, pero no sé dónde se encuentra en este momento», respondió Ignacio, incómodo ante la mirada penetrante de su jefe. Don Salvador no estaba satisfecho con esa respuesta. Decidido a descubrir qué estaba sucediendo, se levantó de su gran sillón de cuero y recorrió la casa buscando pistas. No fue necesario buscar mucho. Al pasar cerca de la cocina, escuchó risas apagadas y susurros que provenían de la parte trasera de la mansión. Intrigado y con una creciente sospecha, se acercó sin hacer ruido. A través de la ventana de la cocina, los vio, Mateo y María, conversando con una familiaridad que encendió una furia instantánea en su pecho. No era solo que estuvieran hablando, era la forma en que Mateo la miraba, como si todo lo que le importara en el mundo estuviera allí, en esa pequeña cocina. Don Salvador sintió una mezcla de traición y desprecio. Para él, María no era más que una empleada, alguien que jamás debería haber cruzado esa línea con su hijo. ¿Cómo era posible que Mateo, su heredero, estuviera involucrado con alguien tan por debajo de su estatus? Con pasos firmes y una expresión de furia contenida, don Salvador irrumpió en la cocina. Mateo y María se sobresaltaron como si hubieran sido sorprendidos en medio de un crimen. «¡Mateo!», rugió don Salvador, con una mirada que podría haber congelado el aire. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Mateo, aunque sorprendido, mantuvo la calma. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Tomó la mano de María, en un gesto de desafío silencioso hacia su padre. «Papá, puedo explicarlo», dijo Mateo, con la voz firme. «No hay nada que explicar», interrumpió don Salvador, sin apartar la mirada de María. «¿Con una empleada? ¿Así es como decides desperdiciar tu vida? ¿Con alguien que ni siquiera debería estar cerca de ti?». María, avergonzada y visiblemente afectada por las palabras de don Salvador, soltó la mano de Mateo y dio un paso atrás. Pero Mateo no estaba dispuesto a retroceder. «Papá, no voy a permitir que hables de María de esa manera», respondió Mateo, su tono más firme de lo habitual. «Ella no es inferior a nadie, y menos a mí. Ella es la única persona que me ha mostrado lo que es el verdadero amor y la libertad. Tú nunca me has dado eso». Las palabras de Mateo cayeron como una bomba. Don Salvador, quien siempre había esperado lealtad y obediencia de su hijo, no podía creer lo que escuchaba. «Tú no entiendes lo que es el amor», gruñó don Salvador, con los ojos encendidos de ira. «Lo que tienes con ella es una ilusión. No tiene futuro, Mateo. Ningún futuro». Mateo apretó los puños, intentando mantener la calma. Sabía que no podía ceder, no ahora. No después de todo lo que había sentido por María. «El futuro lo decido yo, no tú», dijo Mateo. «Estoy cansado de vivir según tus reglas. Quiero ser libre, papá, libre de esta vida que has impuesto sobre mí». Don Salvador dio un paso hacia adelante, cada palabra cargada de amenaza. «Si decides continuar con esta locura, te juro que perderás todo. No tendrás ni un centavo de la fortuna familiar. Todo lo que he construido te será arrebatado. Tendrás que aprender lo que es la vida de verdad, sin nada». Mateo, con el corazón acelerado, miró a su padre directo a los ojos. «No me importa el dinero ni la fortuna, papá, solo quiero a María». La tensión en la habitación era palpable. Don Salvador, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, dio media vuelta, con una determinación oscura reflejada en su rostro. «Esto no ha terminado, Mateo», dijo antes de salir de la cocina con pasos fuertes y decididos. «Haré todo lo que esté en mi poder para separarlos». La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Mateo y María en un silencio denso y doloroso. Sabían que las palabras de don Salvador no eran una amenaza vacía. El poderoso magnate no se detendría hasta destruir lo que ellos habían comenzado a construir. Mateo,
Yo... comenzó María, con lágrimas en los ojos. No te preocupes, respondió Mateo, abrazándola con fuerza. Vamos a encontrar la manera de estar juntos, pase lo que pase. Pero en su interior, ambos sabían que estaban enfrentándose a una tormenta imparable. El eco de las últimas palabras de don Salvador resonaba en la mente de Mateo. Sabía que su padre no bromeaba cuando decía que haría todo lo posible para separarlos. Don Salvador siempre había cumplido sus promesas, y esta vez no sería diferente. Mateo no podía quedarse esperando a que su padre actuara. Necesitaba hacer algo, y rápido. Esa misma noche, mientras todos en la mansión dormían, Mateo decidió que no había vuelta atrás. Si quería proteger su amor por María, tenía que alejarse de su padre y de la vida que había conocido hasta ese momento. Reunió algunas pertenencias en una pequeña maleta y se dirigió a la habitación de María. «Tenemos que irnos ahora», le susurró al entrar, con la urgencia reflejada en su voz. María, medio dormida, lo miró con confusión. «¿Qué, Mateo? ¿Qué está pasando?» «Mi padre no se detendrá hasta separarnos», dijo Mateo, tomando sus manos. «No puedo quedarme aquí esperando que nos destruya. Si queremos estar juntos, tenemos que irnos ahora mismo». María lo miró a los ojos, comprendiendo la gravedad de la situación. Aunque la idea de dejar todo atrás la asustaba, sabía que Mateo tenía razón. No había futuro para ellos en esa mansión, bajo el control de don Salvador. Con un nudo en la garganta, asintió. «Está bien, pero ¿a dónde vamos?», preguntó María mientras empezaba a empacar algunas de sus pertenencias en una bolsa pequeña. «Conozco un lugar», respondió Mateo, tratando de sonar confiado. «Una pequeña ciudad a unas horas de aquí. Nadie nos encontrará allí. Podremos empezar de nuevo». Salieron de la mansión en silencio, bajo el manto de la noche, sin que nadie los viera. Mateo condujo por horas, dejando atrás la opulencia y el poder que alguna vez había definido su vida. Con cada kilómetro que recorrían, sentía cómo el peso de las expectativas de su padre se desvanecía lentamente. Cuando llegaron a la pequeña ciudad de la que Mateo había hablado, el cambio fue inmediato. Era un lugar humilde, donde las grandes mansiones y los coches de lujo no existían. Las calles eran estrechas, con casas sencillas de techos de tejas y jardines cuidados por los propios vecinos. A diferencia del ambiente sofocante que habían dejado atrás, este lugar parecía acogedor, como si el mundo los hubiera olvidado por completo. «Aquí es», dijo Mateo mientras estacionaba el coche frente a una pequeña casa de renta. «No es mucho, pero será nuestro hogar». María miró la casa con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era modesta, mucho más de lo que jamás había imaginado para Mateo, pero la idea de empezar una vida juntos, lejos de todo, le dio esperanza. Entraron en la casa, aún vacía, y Mateo la rodeó con sus brazos. «A partir de ahora, todo será diferente», le susurró al oído. «No más mentiras, no más miedo, solo nosotros». Los primeros días en la pequeña ciudad fueron difíciles, pero llenos de libertad. Mateo consiguió trabajo en un taller mecánico local, algo que jamás habría considerado en su antigua vida, pero que ahora lo hacía sentirse útil. María, por su parte, comenzó a trabajar en una panadería cercana, ayudando a la dueña a preparar panes y dulces que vendían a los vecinos. Aunque la vida era mucho más simple y a veces precaria, ambos se sentían felices con la decisión que habían tomado. Con el tiempo, hicieron amigos entre los habitantes del pueblo. La gente los aceptó como una joven pareja buscando una nueva vida, sin cuestionar su pasado. Mateo y María se adaptaron a la rutina del lugar. Él arreglaba coches durante el día, mientras ella horneaba panes y galletas que llenaban el aire con su aroma dulce. Aunque las noches eran frías y las preocupaciones económicas persistían, siempre se dormían abrazados, agradecidos por la paz que habían encontrado lejos de la influencia de don Salvador. Sin embargo, no todo era perfecto. Mateo sabía que su padre eventualmente los buscaría. La sombra de don Salvador todavía pesaba sobre él, aunque lo intentara ignorar. Cada vez que el teléfono sonaba o veía un coche desconocido pasar frente a su casa, su corazón se aceleraba,
temiendo que fuera el inicio del fin de su nueva vida. María, por otro lado, se mostraba optimista. Aunque también temía lo que podría pasar, estaba decidida a luchar por lo que habían construido. Ella había pasado por muchas dificultades en la vida, y esta vez no iba a dejar que nada ni nadie le arrebatara su felicidad. Un día, mientras estaban cenando juntos en su pequeña cocina, Mateo rompió el silencio con una pregunta que llevaba días rondando su mente. «¿Crees que algún día nos encontrará?», preguntó en voz baja. María lo miró fijamente y, después de un momento, sonrió. «Tal vez lo intente, pero ya no somos los mismos que éramos en esa mansión. Aquí somos fuertes, aquí somos una familia, y eso es algo que ni siquiera don Salvador puede destruir». Mateo asintió, sintiendo una nueva ola de determinación. Habían recorrido un largo camino para llegar a este punto, y no iban a permitir que el pasado los alcanzara. Sabían que la tormenta estaba por venir, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La pequeña ciudad donde Mateo y María habían comenzado su nueva vida pronto se convirtió en su refugio. No era el tipo de lugar al que Mateo estaba acostumbrado, pero cada día que pasaba se sentía más arraigado a esa vida sencilla y llena de pequeños placeres. María se levantaba temprano todas las mañanas para ir a la panadería, mientras que Mateo salía hacia el taller mecánico, donde había aprendido a disfrutar de su trabajo. El taller era un negocio familiar dirigido por don Armando, un hombre mayor que, al igual que Mateo, había escapado de la vida en la ciudad en busca de algo más auténtico. Aunque al principio desconfió de Mateo, pronto quedó impresionado por su ética de trabajo y su deseo de aprender. Para Mateo, trabajar con sus manos, arreglando coches y conversando con los clientes locales, era un alivio de la presión constante que había sentido durante toda su vida. «No me imagino que un joven como tú, con tan buenas maneras, haya crecido en este tipo de vida», dijo don Armando un día, mientras ambos arreglaban el motor de un viejo coche. «No crecí en este tipo de vida», respondió Mateo, limpiándose las manos de grasa. «Pero creo que era la vida que siempre quise, solo que no lo sabía». Don Armando asintió, pero no presionó más. Entendía que, como muchos en esa ciudad, Mateo tenía un pasado del que no quería hablar. Mientras tanto, María se hacía indispensable en la panadería. Doña Clara, la dueña del negocio, le había tomado mucho cariño. María siempre llegaba con una sonrisa y una disposición para trabajar que hacía que todos los clientes la apreciaran. Cada vez que las campanas de la puerta sonaban, María estaba allí para recibir a los vecinos con una palabra amable y un pedazo de pan recién horneado. «Tienes manos de ángel, María», le decía doña Clara con frecuencia. «No sé cómo me las arreglaba antes de que llegaras». María, aunque agradecida, siempre respondía con modestia. No quería llamar la atención. En su mente, el riesgo de que alguien descubriera quiénes eran ella y Mateo siempre estaba presente, aunque sabía que en ese pequeño rincón del mundo las posibilidades eran mínimas. La vida era tranquila, y cada noche Mateo y María se sentaban juntos a la mesa, disfrutando de una comida simple que María preparaba con el poco dinero que ganaban. No era mucho, pero había algo en esa rutina que los hacía sentir más conectados que nunca. «Nunca pensé que pudiera ser tan feliz con tan poco», dijo Mateo una noche mientras cortaba una rebanada de pan. «Todo lo que siempre me enseñaron sobre el éxito, sobre lo que es la vida, era mentira». «Es curioso, ¿no?», respondió María con una sonrisa suave. «A veces, cuando lo tienes todo, no tienes nada, y cuando piensas que no tienes nada, es cuando te das cuenta de que lo tienes todo». Las palabras de María resonaban profundamente en Mateo. Ella había pasado por tanto en su vida, y aún así había encontrado una forma de ser feliz. Era esa fortaleza lo que más admiraba en ella. Cada día que pasaba, Mateo se convencía más de que había tomado la decisión correcta al huir con María. Sin embargo, a pesar de la felicidad que habían encontrado, Mateo no podía ignorar por completo la sombra de su padre. Sabía que don Salvador no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente, y aunque no habían recibido noticias de él en meses, Mateo no podía evitar sentirse inquieto. Una tarde, mientras caminaban por el mercado local, Mateo y María fueron abordados por un hombre de aspecto extraño.
Llevaba un traje desaliñado y una mirada que parecía buscar algo en ellos. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero intentó no mostrar su nerviosismo. «Disculpen, ¿saben dónde puedo encontrar una tienda de repuestos?», preguntó el hombre, sin apartar los ojos de ellos. Mateo le indicó la dirección de la tienda más cercana, pero no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que aquel hombre no estaba allí por casualidad. Después de que el hombre se alejara, Mateo tomó la mano de María y aceleró el paso. «¿Te diste cuenta de cómo nos miraba?», susurró Mateo, todavía inquieto. «Sí», admitió María, mirando hacia atrás. «¿Crees que...?» «No lo sé», la interrumpió Mateo, tratando de mantener la calma. «Pero por si acaso, creo que deberíamos ser más cuidadosos». A pesar de la aparente tranquilidad de su nueva vida, ambos sabían que el pasado todavía podía alcanzarlos en cualquier momento. La presencia de aquel hombre, por insignificante que pareciera, les recordó que nunca estarían completamente a salvo. Pero esa noche, cuando se recostaron juntos en la cama, Mateo abrazó a María con más fuerza de lo habitual. «Pase lo que pase, siempre estaré contigo», le dijo en un susurro, intentando consolarse tanto a sí mismo como a ella. María no respondió, pero el calor de su abrazo fue suficiente para que Mateo sintiera que, al menos por un momento, todo estaría bien. Los días transcurrían lentamente en la gran mansión de don Salvador, quien, aunque acostumbrado a obtener siempre lo que quería, empezaba a perder la paciencia. Mateo llevaba meses sin dar señales de vida. No había cartas, llamadas, ni siquiera rumores que le indicaran dónde podría estar su hijo, y eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. Para don Salvador, la desaparición de Mateo era un acto de rebeldía imperdonable, pero más allá de la rabia, comenzaba a surgir en él un sentimiento aún más profundo: la pérdida. En su oficina, rodeado de documentos y contratos que antes le parecían lo más importante del mundo, don Salvador se encontró reflexionando sobre su vida. Había dedicado décadas a construir un imperio, un legado que algún día esperaba dejar a Mateo, pero en el proceso había perdido de vista a su propio hijo. No entendía cómo había llegado a esto, pero sabía que la única forma de solucionarlo era trayendo a Mateo de vuelta, a cualquier costo. Una tarde, mientras revisaba los informes de los investigadores que había contratado, don Salvador se dio cuenta de que la búsqueda de su hijo estaba avanzando demasiado lentamente para su gusto. La incompetencia de aquellos que había contratado lo enfurecía aún más. Si quería resultados, tendría que encargarse personalmente. «Ignacio», llamó don Salvador desde su despacho. El mayordomo apareció rápidamente, siempre atento a las órdenes de su jefe. «Sí, señor, prepara mi maleta», dijo don Salvador, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Voy a salir de viaje esta misma noche». Ignacio no preguntó a dónde iba, ya que sabía que su jefe no acostumbraba a dar explicaciones. En cuestión de horas, don Salvador estaba en su coche, conduciendo hacia el último lugar donde sus investigadores habían señalado que Mateo podría estar. El viaje fue largo, pero no lo suficientemente largo como para calmar la ira que hervía en su interior. A medida que dejaba atrás la ciudad y se adentraba en áreas rurales, don Salvador no podía dejar de pensar en las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Había sido un hombre implacable, construyendo un imperio a base de control y disciplina, pero en algún lugar del camino había perdido el respeto y el amor de su propio hijo. Llegó a la pequeña ciudad al anochecer. Era un lugar modesto, muy diferente de las grandes ciudades donde solía cerrar tratos millonarios. Las calles eran estrechas, bordeadas de casas sencillas y pequeñas tiendas. Don Salvador se sentía fuera de lugar, pero no iba a permitir que eso lo detuviera. Bajó del coche y comenzó a caminar por las calles, observando los alrededores con detenimiento. Al llegar a una pequeña plaza, vio una panadería que aún estaba abierta. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire, y por un momento, don Salvador se sintió transportado a un tiempo más simple, cuando las cosas no eran tan complicadas. Pero rápidamente sacudió esos pensamientos de su mente. No estaba allí para disfrutar del ambiente. Tenía una misión. Entró en la panadería y se acercó al mostrador. La dueña,
Una mujer mayor con una sonrisa amable lo saludó. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a alguien», dijo don Salvador, directo al grano. «Mi hijo. Creo que vive en esta ciudad». La mujer lo miró con curiosidad, como si estuviera acostumbrada a ver forasteros, pero no a alguien como don Salvador, vestido con un traje caro que contrastaba con la sencillez del lugar. «Aquí somos pocos», respondió ella, pensativa. «Si su hijo está aquí, estoy segura de que lo encontraré rápido». «¿Cómo se llama?» «Mateo», respondió él. «Y está con una mujer llamada María». La dueña frunció el ceño al escuchar los nombres. No dijo nada, pero sus ojos lo delataron. Don Salvador supo de inmediato que había dado con la pista correcta. «¿Sabe dónde están?», preguntó con más urgencia de la que pretendía mostrar. «No estoy segura, señor», dijo la mujer, ahora mucho más cautelosa. «Pero tal vez podría preguntar en el taller de don Armando. Él suele conocer a todos en el pueblo». Sin perder tiempo, don Salvador salió de la panadería y se dirigió hacia el taller. A pesar de que la noche ya había caído, las luces del taller aún estaban encendidas y el sonido de herramientas mecánicas indicaba que alguien seguía trabajando. Al entrar, don Salvador fue recibido por el sonido de un motor siendo ajustado. Don Armando, un hombre robusto y de rostro serio, levantó la vista de su trabajo cuando vio entrar a don Salvador. «Buenas noches», dijo don Salvador, sin molestarse en saludar de forma amistosa. «Estoy buscando a mi hijo, Mateo. Me dijeron que usted podría ayudarme». Don Armando dejó las herramientas y se limpió las manos con un trapo, observando detenidamente al hombre que tenía frente a él. «Mateo, dices», respondió lentamente. «Sí, lo conozco. Trabaja aquí conmigo». El corazón de don Salvador dio un vuelco al confirmar lo que había sospechado. Su hijo, trabajando como mecánico en un pequeño pueblo. La rabia y la incredulidad lo consumieron. «¿Dónde está?», exigió don Salvador, con su tono autoritario. Don Armando lo miró fijamente, midiendo sus palabras. «Hoy no está aquí. Terminó su turno hace un rato, pero si me permite darle un consejo», dijo don Armando con una mirada severa. «Si está aquí para causarle problemas a su hijo, le sugiero que lo piense bien». Don Salvador, sin responder a la advertencia, salió del taller con los puños apretados. Sabía que estaba más cerca de encontrar a Mateo, pero no estaba preparado para lo que encontraría cuando lo viera. La pequeña casa que Mateo y María habían convertido en su hogar era modesta pero acogedora. María había colgado cortinas en las ventanas y llenado los espacios con flores y pequeñas decoraciones que había comprado en el mercado local. Era un hogar lejos de todo el lujo de la mansión de don Salvador, pero para ellos representaba algo mucho más valioso: la libertad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer sobre el horizonte, Mateo estaba en la cocina preparando una taza de café, cuando María entró por la puerta, con el rostro cansado pero feliz. Había pasado todo el día trabajando en la panadería y traía consigo el aroma dulce del pan recién hecho. «Hoy fue un día largo», dijo ella, dejando su bolso sobre la mesa. «Pero me encanta cómo los clientes siempre salen sonriendo». Mateo sonrió mientras le servía una taza de café. «Te dije que tienes un don», dijo él, entregándole la taza. «Eres la razón por la que ese lugar siempre está lleno». María le devolvió la sonrisa, pero antes de que pudiera responder, se escuchó un golpe fuerte en la puerta de la casa. Ambos se quedaron quietos, mirándose con incertidumbre. Mateo dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia la puerta, con una sensación de preocupación que crecía en su interior. Cuando abrió, su corazón se detuvo por un momento. Allí, de pie en el umbral, estaba don Salvador. Los ojos de don Salvador se clavaron en Mateo con una mezcla de furia y decepción. Era como si todo el peso de los meses de búsqueda, la frustración y el orgullo herido, se condensaran en ese momento. Mateo apenas podía creer lo que veía, pero sabía que eventualmente su padre los encontraría. «Mateo», dijo don Salvador con voz grave, «así que aquí es donde te escondes». María, que había escuchado el intercambio desde la cocina, salió y se quedó parada junto a Mateo, mirando a don Salvador con una mezcla de miedo y desafío.
No había visto al magnate desde el día en que los había descubierto juntos en la mansión, y el recuerdo de esa confrontación aún le provocaba escalofríos. «No estoy escondiéndome, papá», respondió Mateo finalmente, enderezando los hombros. «Me fui para vivir mi vida». Don Salvador miró a su hijo de arriba a abajo, notando el cambio. Mateo ya no era el joven que había controlado durante años. Había algo en su postura, en su mirada, que indicaba que había crecido, que ya no era el muchacho que obedecía cada orden sin cuestionar. Eso lo enfurecía aún más. «Esto no es vida», dijo don Salvador, entrando sin ser invitado y observando la modesta casa con desdén. «Mira dónde estás. ¿Trabajando en un taller? ¿Viviendo en esta choza?» Mateo cerró la puerta detrás de su padre, sintiendo la rabia arder en su interior. A pesar de todo, trataba de mantener la calma. Sabía que su padre había venido para arrastrarlo de vuelta a la mansión, pero esta vez no iba a ceder. «Esta es mi casa», respondió Mateo con firmeza. «Y sí, trabajo en un taller. No necesito más que esto, papá». Don Salvador soltó una carcajada amarga. «¿Más que esto? ¿Qué hay de todo lo que te di?», dijo, señalando alrededor. «Naciste para algo más que vivir como un hombre común, Mateo. No puedes tirar tu vida a la basura por una...» Hizo una pausa, mirando a María con desdén. «Por una mujer que no tiene nada que ofrecerte». María, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Don Salvador», dijo con voz firme, enfrentándose al poderoso magnate. «Yo no le pedí a Mateo que renunciara a su vida anterior. Él eligió estar aquí porque esto es lo que lo hace feliz. Y si no puede aceptar eso, entonces usted no lo conoce en absoluto». Don Salvador giró la cabeza hacia ella, con los ojos entrecerrados. «No te atrevas a hablarme así. No tienes idea de quién soy ni de lo que he hecho para llegar hasta aquí. Y tampoco sabe lo que hemos tenido que hacer nosotros para estar donde estamos ahora», replicó María sin vacilar. «Aquí no somos ricos, pero tenemos algo que usted nunca entenderá». Mateo, sorprendido pero orgulloso de la valentía de María, tomó su mano y se colocó junto a ella, enfrentando a su padre. «Papá», dijo Mateo, su voz más tranquila pero decidida, «entiendo que esto no sea lo que querías para mí, pero es lo que yo quiero. Aquí encontré algo que no pude encontrar en toda esa riqueza. Encontré amor, encontré paz, y no voy a volver a esa vida, no importa lo que me ofrezcas». Don Salvador apretó los puños, luchando por mantener el control de su temperamento. No podía entender cómo su hijo, a quien había criado para heredar un imperio, podía estar hablando de amor y paz como si fueran más importantes que el dinero y el poder. Pero mientras observaba a Mateo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Antes de que pudiera responder, una pequeña voz desde la parte trasera de la casa rompió el tenso silencio. «Mamá». Don Salvador giró la cabeza y vio, por primera vez, al pequeño niño que salía del cuarto, frotándose los ojos con una mano mientras sostenía un osito de peluche con la otra. Era un bebé de no más de 1 año, con los mismos ojos oscuros de Mateo. María se inclinó para recogerlo en brazos, mientras el niño se acurrucaba contra ella. El mundo de don Salvador se detuvo. No esperaba eso. En ese instante, toda su furia, su orgullo y su control se desmoronaron. Frente a él estaba su nieto, un niño que nunca había imaginado tener, y la realidad de lo que Mateo había construido lejos de él lo golpeó con una fuerza que nunca antes había sentido. «Este es tu nieto», dijo María suavemente, mientras el bebé miraba a su abuelo con curiosidad. «Se llama Salvador». Don Salvador dio un paso atrás, completamente desarmado por la visión del niño. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Por primera vez en su vida, el poderoso magnate se encontraba sin palabras. Don Salvador, aún aturdido por la inesperada revelación, no podía apartar los ojos del pequeño Salvador en brazos de María. El silencio en la habitación se había vuelto casi insoportable, roto solo por los suaves sonidos del niño que jugueteaba con el osito de peluche. Mateo y María se mantenían firmes, observando cómo el gran magnate, su padre y ahora abuelo, intentaba procesar la nueva realidad que tenía frente a él. «Él es mi nieto»,
murmuró don Salvador, más para sí mismo que para ellos. Sí, respondió Mateo con una mezcla de orgullo y ternura en su voz. Y ahora sabes por qué me fui, papá. No quería que creciera en ese mundo de poder, en esa jaula de oro en la que yo crecí. Don Salvador seguía sin poder apartar la mirada del niño. Por años había pensado que lo único importante era el legado, la riqueza y el control que tanto había trabajado para construir. Pero ahora, al ver a su nieto, ese pequeño ser que llevaba su nombre, comenzó a dudar de todo lo que alguna vez consideró esencial. «Yo nunca imaginé que serías padre», dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual. María, aún sosteniendo al niño en brazos, lo observaba con una mezcla de compasión y desconfianza. Sabía que don Salvador no era un hombre fácil, y aunque el nacimiento del niño había sacudido su armadura, no estaba convencida de que su actitud hacia ellos cambiaría tan fácilmente. «Esto cambia todo, papá», continuó Mateo, acercándose. «Yo no puedo volver a esa vida. No puedo permitir que mi hijo crezca bajo las mismas expectativas y presiones que tú me impusiste». Don Salvador levantó la mirada hacia su hijo, y por un momento sus ojos parecían más viejos, más cansados. «Siempre creí que lo hacía por tu bien», dijo en voz baja. «Pensé que, preparándote para la vida que yo había construido, te estaba asegurando un futuro». Mateo asintió lentamente, entendiendo las palabras de su padre, pero sin compartir su visión. «Entiendo por qué lo hiciste», respondió. «Pero yo no quiero ese futuro, ni para mí, ni para Salvador. Aquí, lejos de todo, he encontrado lo que siempre quise: paz, amor y una familia que no depende del dinero ni del poder». Don Salvador apretó los puños con fuerza, luchando contra las emociones que lo abrumaban. Toda su vida había estado dedicada a construir un imperio, un legado que, en su mente, debía ser transmitido a su único hijo. Pero ahora veía cómo Mateo había renunciado a todo eso por algo que él no podía comprender del todo: el amor, la familia. Conceptos que, para don Salvador, siempre habían sido secundarios frente al poder y el éxito. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó don Salvador, todavía con un tono de desafío en su voz, aunque ahora más débil, como si ya no tuviera la certeza de antes. Mateo miró a María y luego a su hijo, que jugaba distraído en los brazos de su madre. Había tomado esa decisión hacía mucho tiempo, y aunque sabía que su padre nunca lo aceptaría completamente, estaba convencido de que había elegido el camino correcto. «Seguiré viviendo mi vida aquí», dijo Mateo con firmeza. «Trabajaré, cuidaré de mi familia y nos mantendremos alejados de la vida que tú querías para mí. No quiero nada de tu dinero ni de tu poder, papá. Solo quiero que nos dejes en paz». Las palabras de Mateo cayeron como una losa sobre don Salvador. El magnate, acostumbrado a ganar todas las batallas, sentía ahora que esta era una lucha que no podía ganar. Pero la visión de su nieto, la continuidad de su linaje, lo mantenía atado a una esperanza que apenas empezaba a surgir en su interior. «¿En paz?», repitió don Salvador, como si estuviera probando esas palabras en su boca. «¿Y qué hay de la familia, Mateo? ¿Qué hay de tu legado, de lo que deberías heredar?». Mateo negó con la cabeza, ya cansado de tener esa misma discusión una y otra vez. «Mi familia está aquí», respondió Mateo con voz firme. «No necesito heredar nada de ti. El único legado que me importa es el que estoy construyendo con María y con nuestro hijo. Un legado de amor, no de dinero». Don Salvador retrocedió un paso, abatido. Todo lo que siempre había pensado sobre la vida y el éxito se estaba desmoronando frente a él. Pero había algo más que lo incomodaba, algo que aún no había podido descifrar. María, la mujer con la que Mateo había elegido estar, lo observaba con una mirada que escondía más de lo que mostraba. «¿Y tú?», dijo don Salvador, dirigiéndose a María. «¿Qué tienes que decir? Has convencido a mi hijo de abandonar su futuro, pero ¿qué es lo que realmente quieres?». María, que había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente decidió hablar.
Sabía que este era el momento para confrontar a don Salvador de una vez por todas. «No quiero nada de usted, don Salvador», dijo María con calma. «Nunca he querido su dinero ni su poder. Lo único que he querido es construir una vida con Mateo. Pero hay algo que necesita saber». Don Salvador frunció el ceño, intrigado por la seriedad en el tono de María. «¿Qué es lo que necesito saber?». María respiró hondo, como si las palabras que iba a decir la hubieran pesado durante años. «Soy María, la hija de Rodrigo Hernández, su antiguo socio». Don Salvador se quedó completamente inmóvil, sus ojos ampliándose en incredulidad. El nombre de Rodrigo Hernández le traía recuerdos de traiciones y decisiones que había tomado hacía mucho tiempo, decisiones que había enterrado en lo más profundo de su conciencia. «Rodrigo Hernández», murmuró don Salvador, como si tratara de confirmar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?» «Su socio, a quien traicionó y dejó en la ruina hace años. Él era mi padre. Y lo que usted le hizo destruyó a mi familia», continuó María, su voz temblando por la emoción contenida. «Pero no estoy aquí por venganza. Lo que pasó, pasó. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir cómo vivir el presente, y mi presente es con Mateo y nuestro hijo». Don Salvador se quedó paralizado, asimilando la verdad devastadora que acababa de escuchar. La mujer a quien tanto despreciaba, la que consideraba no digna de su hijo, era la hija del hombre al que había traicionado años atrás. Una ola de vergüenza y arrepentimiento lo inundó. El impacto de las palabras de María sacudió a don Salvador de una manera que no podía haber anticipado. Aquella joven, que había creído ser solo una empleada insignificante, ahora resultaba ser la hija de Rodrigo Hernández, un nombre que no había pronunciado en años, pero que había dejado una cicatriz profunda en su conciencia. «No puede ser», murmuró don Salvador, llevándose la mano a la cabeza mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «Rodrigo, yo no sabía». «Sí lo sabía», interrumpió María con voz firme, sin permitir que el magnate se escondiera tras la ignorancia. «Usted lo sabía perfectamente. Sabía que mi padre era un hombre honorable, pero aún así lo traicionó, lo dejó en la miseria. Y después de eso, mi madre y yo tuvimos que luchar cada día para sobrevivir». Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, miraba a su padre con una mezcla de incredulidad y decepción. Sabía que don Salvador no era un hombre fácil, pero nunca había imaginado que fuera capaz de algo tan vil como traicionar a un socio y destruir su vida. «¿Es cierto lo que está diciendo, papá?», preguntó Mateo, su voz baja y cargada de dolor. Don Salvador, aún aturdido, trató de encontrar las palabras correctas. Sabía que no podía negar lo que había hecho, pero enfrentarse a la verdad, especialmente frente a su hijo, lo hacía sentir vulnerable por primera vez en su vida. «Tuve que hacerlo», dijo finalmente con la voz rota por la culpa. «Rodrigo». Él no estaba dispuesto a tomar los riesgos necesarios para expandir el negocio. Se aferraba a lo seguro. Y yo vi una oportunidad. Lo vi como un obstáculo, Mateo. Lo vi como alguien que no podía seguir el ritmo que yo necesitaba para llevar el negocio al siguiente nivel. Tomé una decisión que, en ese momento, me pareció la correcta. María apretó los labios, su rostro lleno de amargura, y esa decisión destruyó a mi familia, don Salvador. Mi padre nunca se recuperó de lo que usted le hizo. Murió unos años después, arruinado, con la carga de saber que fue traicionado por alguien en quien confiaba, y mi madre. Hizo una pausa, intentando contener las lágrimas. Mi madre murió poco después, dejando que yo me enfrentara sola a la vida. El peso de la culpa cayó sobre don Salvador como una losa. Nunca había imaginado que sus acciones tendrían consecuencias tan devastadoras. Siempre había justificado sus decisiones en nombre del progreso, del éxito, pero ahora veía el precio real de esas decisiones reflejado en el rostro de María. «María, yo no sabía que...», intentó disculparse, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta. ¿Cómo podía disculparse por algo que había destruido tantas vidas? «No necesito sus disculpas, don Salvador»,
dijo María, con la voz firme pero cargada de emoción. Durante mucho tiempo pensé que algún día tendría la oportunidad de vengarme de usted, de hacerle pagar por lo que le hizo a mi familia. Pero ahora tengo algo más importante que la venganza. María bajó la mirada hacia el pequeño Salvador, que jugaba con los botones de su blusa. El amor por su hijo y por Mateo había transformado el odio que una vez había sentido. Ya no buscaba la revancha, sino la paz para su familia. Lo único que quiero es que nos deje vivir en paz, lejos de su mundo, lejos de su control, continuó María. Mateo y yo hemos construido una vida aquí, una vida que no depende del dinero ni del poder. Lo único que le pido es que nos deje ser felices. Don Salvador, que había estado tan seguro de su visión de la vida, de su control sobre el destino de su familia, se encontraba ahora de pie, derrotado. Había pasado años construyendo un imperio, asegurándose de que Mateo lo heredara, pero ahora todo eso parecía insignificante. La visión de su nieto, inocente y lleno de vida, lo conmovía de una manera que no podía explicar. Y ver a María, la mujer que había sobrevivido a su traición, lo hacía sentir una mezcla de vergüenza y admiración. No sé qué decir, murmuró finalmente, mirando a Mateo y luego a María. He cometido errores, grandes errores. Pensé que lo hacía todo por mi familia, por ti y Mateo, pero ahora me doy cuenta de que solo estaba destruyendo lo que más quería. Mateo observó a su padre, un hombre que había sido sinónimo de poder y autoridad durante toda su vida, ahora debilitado por la verdad. Parte de él sentía rabia por lo que había descubierto, pero otra parte, más compasiva, reconocía que don Salvador estaba enfrentando algo que nunca antes había enfrentado, la realidad de sus acciones. «Papá», dijo Mateo, tomando aire profundamente, «lo único que quiero es que entiendas que esto es lo que me hace feliz. María y nuestro hijo son mi familia, y no quiero que sigas imponiéndonos tu forma de ver el mundo. Si realmente te importa nuestra felicidad, entonces déjanos vivir nuestras vidas a nuestra manera». El silencio llenó la habitación por un momento, hasta que don Salvador, después de una larga pausa, asintió lentamente. «Tienes razón, Mateo», dijo con voz cansada. «He estado equivocado. No voy a imponerles nada más. Solo quiero que sepas que lamento lo que he hecho. A ambos». María, aunque sorprendida por las palabras de don Salvador, no estaba lista para perdonarlo completamente. Sabía que la verdadera reconciliación tomaría tiempo, pero ver a don Salvador reconociendo sus errores era el primer paso en un largo camino hacia la paz. «Eso es todo lo que pedimos», respondió María suavemente. «Paz». Don Salvador miró a su nieto una última vez antes de girarse hacia la puerta. Sabía que no había nada más que pudiera decir o hacer en ese momento. Solo el tiempo diría si alguna vez podría ganarse el perdón de Mateo y María. Pero por primera vez en su vida se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en el poder o en la riqueza, sino en la familia que había estado a punto de perder. Salió de la casa sin mirar atrás, dejando a Mateo y María con la esperanza de un nuevo comienzo, libres del peso del pasado y listos para construir un futuro juntos. La revelación de María había dejado a Mateo y don Salvador en un estado de incredulidad. Mientras el magnate salía de la casa con la cabeza gacha y los hombros caídos, María se quedó de pie, sosteniendo al pequeño Salvador, preguntándose si había hecho lo correcto al confrontar a don Salvador con la verdad de su traición. ¿Había logrado algo más que causar dolor? ¿O acaso esa verdad era necesaria para que el ciclo de odio y venganza llegara finalmente a su fin? Mateo cerró la puerta detrás de su padre y volvió a la sala. Sus ojos se encontraron con los de María, y en ese momento ambos sintieron el peso de lo que acababa de ocurrir. El silencio que llenaba la habitación no era incómodo, sino más bien reflexivo. Mateo tomó una profunda bocanada de aire y se sentó al lado de María, colocando suavemente una mano sobre su hombro. «Lo que dijiste, todo lo que revelaste», dijo Mateo. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. «Nunca imaginé que mi padre hubiera hecho algo así, y nunca pensé que lo enfrentarías de esa manera».
María lo miró con ojos cansados, pero en su mirada también había determinación. «Durante años llevé esa carga conmigo», respondió ella, con la voz entrecortada. La idea de que algún día podría confrontar a don Salvador por lo que le hizo a mi familia me mantuvo viva, me dio fuerzas. Pero cuando finalmente tuve la oportunidad, no sentí la satisfacción que pensé que sentiría. Solo me sentí vacía. Mateo asintió, entendiendo la lucha interna de María. Él sabía que su padre no era un hombre fácil, que había hecho muchas cosas cuestionables en su vida, pero también había visto cómo, en el fondo, don Salvador siempre había justificado sus acciones en nombre del éxito y el poder. Sin embargo, el daño que había causado no podía ser ignorado. «¿Y ahora?», preguntó Mateo, mirándola con preocupación. «¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Perdonarlo o...?» María bajó la mirada hacia el niño que dormía plácidamente en sus brazos. Su pequeño Salvador era el símbolo de todo lo que ella y Mateo habían construido juntos, un nuevo comienzo, libre del odio y la venganza que habían marcado su pasado. «Pensé que lo odiaba», admitió María, con la voz apenas un susurro. «Pensé que lo único que quería era verlo sufrir como nosotros sufrimos. Pero cuando lo vi ahí, frente a mí, con todo el poder que alguna vez tuvo desmoronándose, me di cuenta de que ya no podía odiarlo. No porque merezca mi perdón, sino porque no quiero que nuestro hijo crezca con el peso de la venganza en su vida». Mateo la escuchaba atentamente, sintiendo una profunda admiración por la fortaleza de María. Sabía que no había sido fácil para ella, y en ese momento comprendió cuán profundamente la amaba. «Eres increíble», dijo Mateo, tomando su mano. «Después de todo lo que él te hizo, estás dispuesta a dejar ir ese odio. No sé si yo podría hacerlo». María esbozó una pequeña sonrisa, aunque sus ojos aún reflejaban la tristeza de todo lo que habían pasado. «No es fácil, pero tampoco quiero que el pasado controle nuestro futuro. Quiero que nuestro hijo crezca en paz, sin resentimientos. Y si eso significa perdonar a don Salvador, entonces estoy dispuesta a hacerlo, pero no por él, sino por nosotros». Mateo asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que el perdón no significaba olvidar, pero sí significaba liberarse del peso que el odio y la venganza podían tener sobre sus vidas. «¿Crees que él cambiará?», preguntó Mateo, con una pizca de esperanza en su voz. María suspiró, pensando en la imagen de don Salvador, derrotado y avergonzado, que había salido de su casa hacía apenas unos minutos. «No lo sé», respondió honestamente, «pero eso ya no depende de nosotros. Si quiere cambiar, tendrá que hacerlo por su cuenta. No podemos cargar con sus decisiones». La determinación en la voz de María dejó claro a Mateo que ella estaba decidida a seguir adelante, con o sin el perdón de don Salvador. Él sabía que esa era la única manera de encontrar la paz que tanto habían buscado, no solo para ellos, sino para su hijo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y reflexión. Mateo y María continuaron con sus rutinas en el pequeño pueblo, tratando de dejar atrás el tumulto emocional que la visita de don Salvador había traído a sus vidas. Sin embargo, Mateo no podía evitar preguntarse si su padre alguna vez volvería, si de alguna manera encontraría la redención que tanto necesitaba. Una tarde, mientras María estaba en la panadería y Mateo trabajaba en el taller, un coche se detuvo frente a la casa. Era el mismo coche que había visto la última vez que don Salvador los visitó. Pero esta vez no era su padre quien bajó del vehículo, sino Ignacio, el fiel mayordomo de la familia, que había estado al servicio de don Salvador durante décadas. Mateo, que había llegado a casa un poco antes de lo habitual, salió para recibirlo, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Ignacio», dijo Mateo, «¿qué haces aquí?». Ignacio, con su expresión siempre neutral, sostuvo una carta en su mano. «Señor Mateo, su padre me pidió que le entregara esto personalmente. Dijo que era importante que lo leyera». Mateo tomó la carta, sintiendo el peso de la situación. Sabía que su padre no era de los que enviaban cartas,
a menos que fuera algo muy serio. Agradeció a Ignacio y entró en la casa, dejando que el mayordomo se marchara sin más explicaciones. Cuando María llegó de la panadería, Mateo la esperaba con la carta en la mano. No sabía qué contenía, pero intuía que podía ser una despedida o, tal vez, un último intento de reconciliación. Con el corazón en la garganta, Mateo abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. Las palabras de don Salvador, aunque breves, estaban llenas de arrepentimiento. Admitía que había cometido errores graves, que su ambición lo había cegado, y que entendía si Mateo y María no querían tener más contacto con él. Pero en el fondo de la carta había una súplica que Mateo no esperaba leer. «Solo pido una cosa, hijo, que no me niegues la oportunidad de conocer a mi nieto. No quiero interferir en sus vidas, pero me gustaría, al menos, poder verlo crecer. Entiendo si no es posible, pero espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdón». Mateo miró a María, quien lo observaba con atención. Sabían que esa decisión no sería fácil, pero tal vez, solo tal vez, el perdón era el camino hacia la verdadera paz. Las palabras de don Salvador en la carta dejaron a Mateo sumido en una profunda reflexión. Durante años había vivido bajo la sombra del control de su padre, bajo el peso de las expectativas y el miedo a decepcionar al hombre que, a pesar de todo, lo había criado. Pero ahora enfrentaba una realidad completamente diferente. Don Salvador, el hombre fuerte e implacable, se mostraba vulnerable, pidiendo una última oportunidad para ser parte de la vida de su nieto. Mateo miró a María, quien lo observaba con comprensión. Sabía que la decisión no solo recaía en él, sino también en ella. Ambos habían luchado tanto para construir una vida libre del pasado y ahora se enfrentaban a la posibilidad de abrir una puerta que creían cerrada para siempre. «¿Qué piensas?», preguntó Mateo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. María suspiró y se sentó junto a él, tomando su mano. El perdón era algo que habían discutido muchas veces desde la visita de don Salvador. Pero ahora que la petición estaba escrita en papel, la situación se sentía mucho más real. «No es fácil, Mateo», dijo María, con la voz serena pero firme. «Lo que tu padre nos hizo, lo que le hizo a mi familia, no se puede olvidar de un día para otro. Pero también entiendo que no es el mismo hombre de antes. Quizás esto sea parte de su forma de buscar redención». Mateo asintió lentamente. Sabía que María tenía razón. La carta de su padre no era solo una súplica para ver a su nieto. Era una admisión de sus errores, algo que nunca hubiera imaginado que don Salvador haría. Pero al mismo tiempo, Mateo tenía miedo de abrir esa puerta y que el ciclo de control y manipulación volviera a empezar. «No quiero que Salvador crezca bajo la influencia de mi padre», dijo Mateo, mirando a su hijo, que jugaba en el suelo cerca de ellos. «Quiero que tenga una infancia feliz, lejos de todo ese peso que me hizo cargar». María apretó su mano suavemente. «Y lo tendrá», respondió ella. «Pero no podemos negar que don Salvador es su abuelo. Quizás, si lo mantenemos a distancia, si dejamos en claro que no queremos volver a esa vida, podamos encontrar un equilibrio». Mateo la miró fijamente, sintiendo el peso de la decisión en su corazón. Sabía que María estaba dispuesta a perdonar, al menos lo suficiente como para darle una oportunidad a don Salvador de conocer a su nieto. Y en el fondo, Mateo también quería creer que su padre había cambiado, que tal vez el amor por su nieto podría ser lo que finalmente transformara al hombre que siempre había antepuesto el poder al amor. «Está bien», dijo Mateo finalmente, tomando una decisión. «Le daremos una oportunidad, pero será bajo nuestras condiciones. No quiero que vuelva a controlar nuestras vidas, y si alguna vez intenta imponer algo, cortaremos el contacto de inmediato». María asintió, aliviada por la decisión de Mateo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. Unos días después, Mateo escribió una carta de respuesta a su padre. En ella le explicó que, aunque estaban dispuestos a darle una oportunidad para conocer a su nieto, sería en sus términos. No volverían a la mansión ni al mundo de poder que don Salvador había creado. Si quería ser parte de la vida de Salvador,
Tendría que aceptar la vida que habían construido lejos de todo aquello. Envió la carta, sin saber cómo reaccionaría su padre. Pero al cabo de unos días, recibió una respuesta sorprendente. Don Salvador aceptaba las condiciones de Mateo y María sin objeciones y se mostraba agradecido por la oportunidad. Acordaron un encuentro en el pueblo, en un lugar público, para que pudiera conocer a su nieto por primera vez. El día del encuentro, Mateo y María estaban nerviosos. No sabían cómo sería ver a don Salvador nuevamente después de todo lo que había pasado, pero sabían que estaban haciendo lo correcto, no solo por ellos, sino por su hijo. Llegaron al pequeño parque donde habían acordado encontrarse, y Mateo sintió una mezcla de ansiedad y esperanza al ver el coche de su padre estacionado a lo lejos. Don Salvador estaba sentado en un banco, vestido de manera más simple que de costumbre. No llevaba los trajes caros ni la actitud imponente de siempre. Cuando los vio acercarse, se levantó lentamente y observó a su nieto con una mezcla de asombro y emoción contenida. «Salvador», murmuró el anciano, sus ojos llenos de una emoción que rara vez había mostrado. Mateo y María se acercaron, sosteniendo al niño de la mano. Salvador, inocente y curioso, miró a su abuelo con una sonrisa. No tenía idea del peso emocional de ese encuentro. Solo veía a un hombre mayor que parecía emocionado de verlo. «Hola, papá», dijo Mateo, rompiendo el hielo. Don Salvador asintió, pero sus ojos no se apartaban de su nieto. «Gracias», dijo en voz baja, su tono lleno de gratitud. «Gracias por darme esta oportunidad». Mateo y María observaron cómo don Salvador se inclinaba hacia Salvador y le extendía la mano, temblorosa pero con cariño. El niño, ajeno al pasado, tomó la mano de su abuelo con una sonrisa y empezó a hablarle con la energía típica de un niño pequeño, mostrándole su osito de peluche y haciendo preguntas sobre el parque. A lo largo del día, mientras caminaban por el parque, compartiendo momentos simples, Mateo y María se dieron cuenta de que algo en don Salvador realmente había cambiado. Ya no era el hombre imponente que había intentado controlar sus vidas. Estaba envejecido, humillado por sus propios errores, pero también decidido a enmendar lo que aún podía. El perdón no llegó de inmediato, pero el primer paso ya se había dado. Mateo y María sabían que habría mucho por sanar, pero también comprendieron que el futuro de su familia podía ser distinto, uno en el que el pasado no dictara su destino, sino que les ofreciera una oportunidad de reconciliación y redención. Con el pequeño Salvador jugando entre los árboles, don Salvador, Mateo y María se sentaron juntos en silencio, sabiendo que, aunque no podían borrar el pasado, podían construir un nuevo camino, uno basado en el amor, el perdón y la esperanza.